Hablemos sobre educación, porque conmigo está Javier Lombardo de los padres de familia del Instituto Panamericano y Luis Fernando Cedeño de los padres de familia de la Asociación de Padres de Familia del Instituto América. Si ven, es una escuela pública y una escuela privada. Así es. Y parece que las preocupaciones son iguales en los dos centros educativos, o en tanto los públicos como los privados. Luis Fernando. Nosotros coincidimos en la Confederación Nacional de Padres y una de las cosas que hemos descubierto que en materia de educación no hay diferencias reales entre las asociaciones de padres de familia de las escuelas particulares o las escuelas oficiales. Porque al final del camino, el problema de educación son los mismos. Primero, pues dentro del Ministerio de Educación hay una definición sui generis de quién es el padre de familia a la hora de que lo reconozca el centro educativo. Mira, ¿en qué momento comenzamos como asociaciones de padres? Sí, cuando las familias eran unidas, cuando no habían divorcios prácticamente, cuando todos vivíamos en torno a los centros escolares. Correcto. Eso ha cambiado. Tenemos unas familias muy disfuncionales. Entonces, hace rato el ministerio tenía el problema que cuando papá y mamá se peleaban, no sabían a quién podía retirar o no al niño de la escuela o a la niña de la escuela. Eso lo resolvió casualmente una ministra no muy querida por los sectores educativos, particularmente los docentes, no así muchos padres, que no nos fue tan mal. Lucy Molinar, cuando se crean los trimestres, se crea efectivamente el decreto 810 que regula los trimestres y establece que lo que existe es un sistema de acudiente y que acudiente es el que inscribe precisamente al estudiante. Y ahí puede entrar desde el vecino hasta la abuela, hasta el tío, lo que sea. Hasta el padrastro está entrando. Hasta el padrastro. Eso bueno, por lo menos vive en la casa. No, es padrastro que no vive en la casa, señores. Esto sí ya es un barbarazo. Lo cierto es que eso sí está pasando y hay gente que confunde eso. Impresionante ver abogados del sector particular, cuestionadores de la Confederación o los propios funcionarios del ministerio que no entienden eso. Confunden el fenómeno de la patria potestad que regula al Estado, que eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque piensan que quien representa al estudiante, el acudido, en la escuela también tiene que asumir las responsabilidades como si fuese padre. No, tu deber es que cumpla precisamente con las disposiciones que regulan la materia. Es decir, el acudiente tiene que ir a ver cómo va el funcionamiento de la escuela, cómo funciona su estudiante en esa escuela. Ejemplo, y lo ves incluso hasta con la beca universal que le establece obligaciones a quien representa precisamente al estudiante. Yo quisiera agregar... Esto es distinto en la escuela particular, obviamente. No, yo quisiera agregar, Fernando, pero bueno, antes quiero hacerte un paréntesis para hacerte entrega del documento final del Compromiso Nacional por la Educación, donde 8 sectores estuvimos allí, los padres también estuvimos representados. Un documento interesante, yo pienso que también que va a ser un aporte positivo a la educación. Nosotros instamos al señor presidente de la República, en verdad, que arranque esto. Cuando te decimos que arranque, el mismo documento te dice cómo hacerlo vida. Entonces, pero ¿cuántos documentos como este hay en el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación debe tener pilas. Hay varios, hay muchos documentos. Digamos, pero que este es el último, por decírtelo así. Y una de las cosas interesantes de es que estábamos de varios sectores, del sector, digamos, de los empresarios, de los trabajadores, nosotros, las ONG educativas. Entonces, es un documento de verdad que recoge mucho el pensamiento de hacia dónde queremos ir. Ustedes tienen tienen obviamente problemas similares tanto en la educación particular como en la educación pública. Sí, eso es uno correcto. Desde las asociaciones de padres de familia, que ahora veo que ya no se llaman club de padres de familia, sino asociaciones de padres de familia. Yo quería solamente retomar un poco lo que decía Luis. Lo ideal sería que tu acudiente sea tu papá o tu mamá. Eso es lo ideal. El mundo ¿verdad? ideal. Ese es el mundo ideal y así. Y en muchos lugares y en muchos colegios, la gran mayoría de los colegios, así es. Pero como bien lo decía Luis, pues la familia ha tenido los cambios que todos sabemos. Entonces, por eso es que se necesita, porque el muchacho no puede estar solo. Claro. Eso sí es cierto, el muchacho no puede estar solo. Retomando lo que tú decías, mira, es verdad, ya nos llamamos Club de Padre de Familia como otrora se decía, ¿verdad? Somos asociaciones de padres de familia. En los colegios particulares, puntualmente, hay una modalidad
de muchos de los dueños de colegio o algunos directores, ¿verdad?, que ven a las asociaciones de padres de familia no como aliados, como te lo dice la misma ley, como debe ser, sí, ¿verdad?, sino que lo ven como enemigos, no sé por qué. Y muchos colegios particulares, muchos, no tienen asociación de padres no de tienen familia. asociaciones, ¿verdad? Y Pero por cuando ley no debe existir siempre una debería asociación. existir, ahí está claro. Es más, el decreto vigente, o sea, el que nos rige a las asociaciones, sea el 3 o el 245, así te lo dice. Nosotros en el documento, digamos, que estamos proponiendo, ¿verdad?, de cambio, también lo reforzamos. Y es que lo que pasa, que muchos colegios se arropan después ¿con cuál bandera? Con la bandera que nosotros somos una empresa privada y si a ti no te gusta la regla, agarra y váyase. Y va, hay miles de escuelas. Dios mío, ¿hasta cuándo esa mentalidad estrecha van a cambiar muchos propietarios y muchos directores de escuelas particulares? Pero problemas, por ejemplo, y lo hablábamos antes de empezar, yo creo que como nunca antes, el costo de los útiles escolares ha sido, pues, y sobre todo de los libros, ha sido realmente estratosférico. Mira, absurdo. Particularmente, a veces cuando decimos útiles, lo vemos como algo natural. Sí. Sin embargo, alguien se ha puesto a ver los textos escolares, ¿cuánto valen? ¿Cómo se aprueban en currículum del Ministerio de Educación? ¿Quién determina que un libro sí y un libro no? Hay autores que tocan las mismas materias. Claro. ¿Es decisión únicamente del profesor? ¿Por qué las librerías han caído en sus ventas? ¿Qué hacen las editoriales? Van directo a las escuelas. ¿Quién realmente determina que voy a usar este texto? El profesor. ¿Cuál es el incentivo que recibe el profesor? Alguien evalúa. Sí, la libertad de cátedra te da para pensar mal y generalmente te va bien. Entonces, muchos padres le está costando que compran el texto y después no lo usan en el año. ¿Quién vigila eso? Además, este año particularmente, el libro que menos te vale 20 balboas. Sí. ¿Cuánto estás pagando en textos escolares en la escuela particular? ¿Cuánto estás pagando en textos en la escuela pública? Es lo que te iba a preguntar, porque por primera vez, en las escuelas oficiales debe también tener un coste importante. mira, por primera vez, los padres y los estudiantes están buscando la beca universal para pagar textos. Porque de repente a todo el mundo se le ha ocurrido exigir los textos. Y si tú dices, bueno, voy a usar uno del año anterior, no, ese no, es el de la última edición. Y depende de la habilidad de cada editorial. Entonces, esa explicación tiene que darse. No es posible que tú digas, teóricamente, la educación es gratuita, no así la cuota familiar. La cuota familiar, que es la cuota de las asociaciones de padres, es obligatoria. Y mucha gente dice que no. Sin embargo, cuando analizamos bien las leyes, desde la ley orgánica hasta los decretos que nos rigen, sí sabemos que esa cuota tiene que ser Pero pagada. esa cuota tienen, me comentabas, que tienen problemas para abrir las cuentas en los bancos. Uno de los cuentos que han echado es que hay que buscar una personería jurídica. Las personas jurídicas te las da el Ministerio de Gobierno. Debe dártelas, Son ¿no? más de 3.000 centros escolares. Y a veces con dos bien turnos pequeños. que no son... Entonces, normalmente tú ibas con una nota que te emitía el Ministerio de Educación y habías la cuenta institucionalizada en los bancos del Estado, ya sea Caja de Ahorro o Banco Nacional. Resulta que ahora todo el mundo es sospechoso de lavar dinero en este país y la UAF dictó unas normas y los bancos no te aceptan abrir la cuenta institucionalizada, sino que sí te la abren, pero se convierte en una cuenta mancomunada privada de esos dos que firman. Si mañana pasado yo adquiero una deuda y no pago, entonces pueden recurrir a secuestrar esa cuenta. Así es. Claro. Eso lo hemos conversado con el ministerio. La ministra ha dado instrucciones y el departamento legal mira para otro lado. No somos nosotros los que tienen que negociar con el Banco Nacional. Sí. Aquí hay que poner requisitos, que hay que poner controles, perfecto. De eso no hay problema. Así que por ahí verás mucha gente que está durmiendo sobre miles de dólares en el colchón, o de repente aparecerá gente y entonces saldrá que, lo que pasa es que los padres son unos pícaros. No quisiéramos pensar que alguien está detrás de destruir de una vez por todas las asociaciones de padres. Pero, por ejemplo, el Instituto América, ya no existía una cuenta de padres de familia, de la Asociación de Padres de Familia del Instituto América, que lo único que tiene que cambiar son los firmantes. Ya no.
Eso ¿No? de la directiva anterior tuvo que hacer la mancomunada. En el caso de nosotros no es así. Y nosotros somos una de las que más cobramos. ¿Ah? Es lo que te iba a decir. Nosotros cobramos 30 balboas, pero ahí tenemos el primer gestor escolar americanista, que es superior al MERET de las escuelas particulares y superior a lo que ha desarrollado el propio ministerio. Es una página web que incluso el próximo jueves ya le daremos acceso a los padres para comenzar el proceso de darle seguimiento académico a sus estudiantes, pero también sabrán todo lo que pasa en la escuela. Pero quiero hablar de este documento. Hicimos un recorrido nacional en las 16 áreas de organización, consultando cómo le estaba funcionando el decreto 3 y el 245. Eso hizo que el 1 de febrero nos reuniéramos en la Normal de Santiago, los miembros de la Confederación Nacional de Padres de Familia, acompañados de otras organizaciones, hicimos un documento base que fue revisado por la Comisión de Estilo, tanto particulares como públicos. que Exacto. regula y aborda todo. ¿Quién es un acudiente? ¿Cómo se abre una cuenta? ¿Cómo deben estar estructuradas las directivas? Y Sí, que debe ser los padres los que decidan esto. Exacto. Y no un burócrata en el Ministerio de Educación que lo decida. No todos los Así cargos es. entre particulares y oficiales son lo mismo, a pesar que el decreto establece que debería ser así, el vigente. Pero también hacemos algo. Creamos la Academia de Padres. ¿Qué pasa? Una asociación de padres, una escuela oficial y una particular tienen responsabilidades. Claro. ¿Quiénes dicen cuáles son esas responsabilidades? Nosotros participamos en las escuelas oficiales de la comunidad educativa escolar. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es un PEC? ¿Qué es cómo se administra el FESE? Ahora, con el programa institucional de mejoramiento de la educación, el PINCE, ¿qué rol jugamos los padres? Es decir, hay una cantidad de normativas y prácticas que deben... ¿Está clara todas las organizaciones de padres de familia de esto? La gran mayoría está Es más, clara. te obsequiamos un ejemplar gracias. para que lo revises y con tu ojo Y obviamente crítico, esto es un decreto que todavía no ha aprobado el Ministerio. Todavía Es no nuestra hemos- propuesta. Tiene que pasar, Al ser un decreto ejecutivo, lo tiene que hacer pasar por el presidente. gabinete. El presidente, el gabinete, No, exactamente, la ministra tiene que firmarlo, el señor presidente. Pero mira, yo te quería decir algo a lo que tú preguntabas, que si todas las organizaciones están claras de están esto. claras de esto. Yo siento que la respuesta tendría que ser un sí y un no, pero un sí y un no, ¿por qué? Pues yo siento que muchos papás también a veces no nos empoderamos. Claro. Y muchos papás no queremos ver las cosas, como quien dice, desde la barrera y no involucrarnos. Nosotros le pedimos a todos los padres que se involucren, pero también... Sí, pero es un porcentaje. Ustedes dos que han estado mucho tiempo, tanto en escuelas particulares como en escuelas oficiales, siempre son Sí, 50 padres de toda la escuela los que están participando en pero esto lastimosamente, y eso es lo que tenemos que romper, Fernando, eso es lo que tenemos que romper. Nosotros nos tenemos que interesar más de estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que justamente en los colegios, este es el laboratorio de lo que después va a ser la sociedad. Claro. Entonces después nosotros nos quejamos, mira, pero es que están los mismos allí que están, pero entonces ¿por qué no te metes? ¿Por qué participas. no te involucras? Entonces esto es Así una es. cosa importante. Nosotros incluso queremos hacerle un llamado a los gremios docentes, que conversemos. Hasta ahora ellos nos han declarado enemigos a nosotros y han comenzado a saltar. Bueno, ese es el problema de educación, es que todo el mundo es enemigo de otro. Sí, y comenzar Cuando no debería ser. Nosotros no se nos ocurre ir a dirigir un gremio docente. Claro. Sin embargo, ellos están asaltando y convirtiéndose en presidentes de asociaciones para querer dividir a las asociaciones de padres. O hay por ahí unos asaltantes de camino que se han declarado honestos y son precisamente los que tienen que dar explicaciones de las cosas que ahora están haciendo en las escuelas. Bueno. Con complicidad de algunas direcciones regionales. Aquí hay enlaces regionales. Panamá, Darién, Bocas del Toro, Coclé. Esos enlaces regionales y esos directores regionales tienen mucho que explicar de lo que está pasando en educación. Vamos a ver entonces qué pasa. Ambos, gracias. Yo creo que sí vale la pena, que el juego está empezando. Claro. Es decir, el año escolar está empezando y es momento que nos involucremos en la educación de nuestros propios hijos, ya estén en escuelas oficiales o en Para escuelas. cerrar, señor presidente, ahí hay Ahí una está el propuesta decreto. de Ahí está la 8 propuesta. sectores. Señor presidente, ahí está nuestra propuesta de cómo arreglar las irregularidades que es de funcionamiento de las asociaciones de padres de familia. La pelota está Está de del ese otro lado. lado. Así es. Así es, no se diga más.